Mi nombre es Juan Vicente Carrillo Batalla, soy autor e investigador sobre la cultura, costumbres, tradiciones e historia del llano venezolano. El día de hoy me da muchísimo placer hablarles sobre los aperos, equipos, pertrechos de nuestro caballo criollo venezolano y su evolución a través de los años. En primer lugar, es importante que separemos todos estos elementos en dos grupos. En primer lugar, los aperos de cabeza y los aperos, pertrechos o equipos de montura. Hablaremos primero sobre los aperos de cabeza. En los atos tradicionales llaneros de hace siglos, el llanero de la tripulación obrera, de la tripulación sabanera, valiéndose del cuero de las reses recién sacrificadas para su alimentación en los comedores y fogones del hato, se fabricaban de una forma muy rudimentaria y primitiva sus propios aperos de cabeza, es decir, los medios para dominar o controlar al caballo por la cabeza y conducirlo y hacerlo frenar. En ellos se desplegaba todo el talento y la creatividad de estos, llamémoslos, talabarteros primitivos, en donde con un cuero escasamente curado y cuando mucho curado con un fruto nativo de la llanura, que es el dive, que tiene unas propiedades muy fuertes para curar el cuero, se fabricaban los aperos empleando el cuero, en donde en primer lugar fabricaban este implemento. Este implemento es un tradicional bozal llanero de los hatos, que se fabrica con una correa de cuero, un rejo, entorchado en sí y amarrado a su base hasta alcanzar esta figura circular, que dispone además de este cordel o mecate, que también pudiese ser de cuero de res, de igual modo, que se coloca por detrás de las orejas para de alguna manera mantener sobre la ternilla del caballo este implemento que es el bozal de cuero. Este iba siempre en compañía de este implemento. Este implemento se conoce como la falseta de cerdas, el cabestro de pelo de caballo, una belleza de pieza que es prácticamente un símbolo de la cultura llanera y esa capacidad del llanero en los atos para valerse de los escasos recursos que tuviese a su alcance para fabricarse los diferentes aperos y herramientas que utilizaba de manera cotidiana. Para fabricar este implemento se tomaban los pelos o cerdas, tenía que ser independientemente o de la crin o de la cola, y utilizando esta herramienta que se conoce como la tarabita, esos pelos se iban liberando desde un saco, después de previamente haberlos escarmenado, como se llama. Es decir, separarlos hebra por hebra hasta lograr una colcha, y a partir de esa colcha se van liberando, y la persona que va dándole vueltas a la tarabita va retrocediendo en la medida que se van liberando, y estos pelos se van entorchando entre sí hasta lograr dos cuerdas bastante largas. Debían tener al menos unos 60 metros para lograr que este implemento en su resultado final tuviese las 8 brazadas como mínimo para que se pueda utilizar. Estos dos elementos siempre se utilizaban juntos, porque en el momento de la doma, combinando esto con una suerte y serie de nudos y técnicas interesantísimas, se le colocaba sobre la cabeza del caballo, se le amarraba, se le fijaba sobre la cabeza del caballo, para que primero esto tuviera todo en conjunto, la firmeza, la fortaleza para soportar los violentos corcovos del caballo, y además se fabricaban dos riendas, una rienda doble que se conoce como la falsa rienda, para que el jinete en medio de la jineteada o de la doma pudiese tener de dónde agarrarse y de dónde intentar dominar al caballo por la cabeza. Ya cuando ese caballo se va tornando más manso, se utiliza sencillamente con una técnica que se llama falseta volada, que es que no va fuertemente, firmemente amarrada en torno al cuello del caballo, sino que va prácticamente suelta y amarrada directamente de este bozal. Este es el implemento más antiguo que hay en esos atos, junto con otro que también se utiliza en la doma, y luego posteriormente, incluso siendo el caballo aún manso, es una técnica estándar en el llano continuar su uso, seguirlo usando, a pesar de que el caballo ya se encuentra bastante manso y bastante manejable. ¿Qué es este? Este implemento es el que se conoce como el tapaojos. Es una técnica única de nuestro llanero venezolano. Bueno, también hay
se ha visto utilizar en Argentina y otras latitudes, pero básicamente en la actualidad se utiliza en nuestro llano venezolano. El tapaojo es de lo que se vale el llanero para mantener el caballo calmado y lo suficientemente tranquilo mientras le va colocando los distintos aperos y que este caballo no vaya a realizar movimientos violentos o intente incluso atacar a quien lo está ensillando. Y no solo eso, sino que además le sirve para la hora de encaramarse, montarse en el caballo al no poder ver nada, se mantiene absolutamente quieto. Incluso se han visto casos de que utilizándolo se colocan las orejas del caballo hacia atrás y se aprietan con este mecate con el que se fija el tapaojo de la cabeza del caballo para que incluso el caballo no pueda escuchar. El tapaojo podía ser una pieza muy rudimentaria, nuevamente fabricada con cuero crudo o algún cuero reciclado, y con esta correa, este mecatillo, este implemento para fijarlo por detrás de la oreja y por alrededor del cuello del caballo, que se conoce como el fiador, que en tiempos ancestrales nuevamente se fabricaba con pelo o cerda de caballo. Y podía ser una pieza muy rústica y sencilla, bueno, con una simple banda de cuero a modo de venda para tapar los ojos, pero luego se comenzó a fabricar bastante adornado y con una serie de elementos decorativos bien interesantes, incluidas estas motas de pelo de caballo, enchapados diversos en distintos metales, incluida la plata, y pliegos independientes para tapar cada ojo, incluso este pliego adicional con carácter decorativo en forma de gota. Luego vendría lo que se conoce como la cabezada. La cabezada es lo que se utiliza para colgar de ella el freno. Es decir, que el freno quede perfectamente dispuesto dentro de la boca del caballo y a una altura que permita a uno dominar al caballo. Eso es lo que es la cabezada. Y aquí podemos ver una, por ejemplo, con el freno colocado, que como ustedes podrán ver, sirve para que el freno quede perfectamente en posición para dominar el caballo, y además en estas terminaciones van las riendas y en tiempos antiguos las charnelas. Pero vamos a hablar sobre la evolución realmente de estos aperos. ¿Qué ocurre? Los llaneros, como dijimos en los atos, se fabricaban estos aperos de forma muy rústica y rudimentaria sobre el terreno, y lo que hacían era, se arraigó en todo el llano una técnica para aperar al caballo de cabeza, que es primero colocándole el tapaojo, nuevamente si el caballo es manso o está en proceso de doma o de trocha. Primero va el tapaojo, después viene el bozal y luego finalmente viene la cabezada. Se arraigó tanto esta técnica, esta fórmula para ensillar, aperar a los caballos de cabeza en el llano, que posteriormente muchos de estos artesanos, talabarteros primitivos en los atos, con estos conocimientos, ellos en el mismo acto comenzaron a agregarle estos elementos decorativos que acabamos de mencionar, y luego se iban algunos de ellos a los pueblos y se dedicaban a la talabartería con lo que habían aprendido en el acto y montaban sus talabarterías. Originalmente todos estos aperos eran prácticamente, como dijimos, de cuero crudo, incluso todavía conservaban los pelos, quizás un poco oscurecido el cuero por efecto de la curada del dividive, pero los aperos se mantenían su personalidad como unas piezas muy rústicas. Con los años, como les digo, en los atos, estos talabarteros primitivos empezaron a agregarle elementos decorativos como enchapados en metales diversos, y además estas cosas colgantes que se conocen como los lapi-lapi, estas argollas pegadas entre sí, con soldaduras soldadas entre sí en forma de trébol, además de toda esta suerte de enchapados en diversos metales. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La moneda que se encontraba en circulación en aquella época era lo que se conocía como los medios de plata, y los llaneros en sus ratos libres, con limas y con otras herramientas, moldeaban esas monedas que les sobraban o para las que no tenían uso en un momento determinado, y se las incorporaban a modo decorativo a los aperos, en la forma de estrellas, en la forma de diamantes, en la forma de medias lunas, en la forma de flores. Y son estos obreros quienes se iban a los pueblos con estos conocimientos, montaban sus talabarterías y comenzaron a fabricar estos aperos. Luego, con los años,
Fue tan arraigada esta fórmula para ensillar los caballos que se comenzó a vender todo este equipo como el equipo completo en los comercios agropecuarios, en las ferreterías, en las talabarterías de los pueblos, el apero completo: tapaojo, bozal y cabezal. Incluso empezaron a salir unos bozales mucho más modernos y sofisticados que los llegaron a llamar algo así como jáquimas, que son estos, todo enchapado y todo con estos adornos y estos aditivos que embellecían estas piezas hasta convertirlas en unas verdaderas piezas de artesanía, de colección. Tristemente, la tradición de las monedas está bastante amenazada con desaparecer en el llano y realmente son muy pocas las piezas que quedan por ahí, que hayan sobrevivido y son celosamente cuidadas por su dueño. En los años 80 y 90 se veían, bueno, con estas chapas de fábrica mucho más económicas que se fabricaban en Colombia y se traían al llano, y con estas piezas era que se podían vender este equipo o apero completo mucho más económico. Y hoy en día, bueno, increíble el precio al que puede ascender una pieza de esta. Ya cada vez se hace mucho más complicado y complejo conseguir una pieza de esta a buen precio. Se han puesto muy caras. Otra pieza que se llegó a utilizar en ciertas regiones del llano, mas no en todas, para la doma, es esta que se conoce como la josa. La josa básicamente es una suerte de bozal que tiene las palancas para poder generar presión de este cuero de arriba sobre la ternilla del animal durante la doma, porque estas palancas, pero no le comprometen la boca, porque aún el caballo no está preparado para ser arrendado. Entonces esta pieza se llegó a utilizar mucho en el llano para caballos en proceso de entrenamiento o de adiestramiento, que es la llamada josa. Adicionalmente, los aperos contaban con lo que se conoce, especialmente el freno, con lo que se conoce como la barbada, también fabricada con cuero crudo, un pedazo de correa sobre el terreno amarrado para que al jalar esto genere presión de esta parte superior del elemento del apero sobre la ternilla del animal. Y adicionalmente, en un tiempo, no las tengo por aquí, los frenos se le fijaban entre las riendas que eran de cuero tejido y las patas de los frenos, se fijaban unas cadenas que servían para que cuando el caballo agachara la cabeza en la laguna para beber agua, o cuando el caballo durante los trabajos de llano pasara todo el día con el agua hasta el pecho, esas riendas no se fuesen paulatinamente, gradualmente deteriorando al ser de cuero. Para ello entonces se fijaban unas cadenas conocidas como charnelas desde esta base hasta realmente la rienda de cuero tejido que agarraba el llanero en su mano. Los frenos, por cierto, este es un modelo imitación de esos frenos, del famoso freno mantecaleño, un freno que llegó a ser de pata corta, de pata media y de pata larga, y además mulero, es decir, con la parte central del bocado, lo que se conoce como el bocado, fija para las bestias mulares. Ese freno mantecaleño era una pieza extraordinaria de trabajo con el hierro. Se fabricaba a partir de, bueno, esto ha sido muy mitificado, pero se fabricaba a partir del eje, de la base del eje de los motores, de los motores fuereborda, del eje de los motores fuereborda de lancha. Con eso se valían los artesanos en Mantecal, especialmente Gonzalo González al comienzo. Por eso el hierro se le hacía una decoración de una doble G de cada lado, Gonzalo González, y luego la familia Villafañe, que heredó el arte, comenzaron a fabricar los frenos mantecaleños. Hoy en día se hacen imitados en diversos metales como el acero inoxidable, pero los originales eran los que eran hechos con las bases con el eje de los motores fuereborda, se hacían con ese metal y quedaban prácticamente inoxidables, y también se podían hacer con metales más rústicos que se oxidaban. Bueno, ahora en otra parte pasaremos a los aperos de montura.